Muy buenos días, gracias por el pase, maestro. Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a estudiar un temita eh, interesante, como todos los otros tópicos, pero este tiene un valor agregado que ya vamos a ir viendo, correcto, en el desarrollo de la clase, ya que el adverbio, entre comillas, puede fácilmente confundirse con otras categorías gramaticales, ¿sí? Entonces, eh, vamos a proceder. Ujú. A ver, un momentito. Listo. El tema es el adverbio, ¿ah? El adverbio. El adverbio. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando bien? Si se está viendo bien, por favor, ¿sí? ¿Me escriben? ¿Sí? ¿Me escriben? No les leo. Jeremy, Nicole, Yasmín, me escriben. ¿Todo bien para poder continuar con la clase como debe ser? Kiara, Ana María, ¿sí? Por favor, a ver, veamos. El adverbio. El adverbio, como toda categoría gramatical, se define en consideración a cuatro criterios: el criterio semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. Si tú me dijeras, sintetice y diga qué es el adverbio en dos palabras, yo te sabré decir que no sé. Porque estos cuatro criterios, correcto, sumados, definen completivamente a lo que es el adverbio, y ello mismo sucede con las otras categorías, ¿sí? Semánticamente, es decir, por su significado, ¿qué refiere? Una situación, un hecho o una circunstancia. Veamos lo siguiente. Niña linda. Me interesa la palabra linda. Linda no es un hecho. Linda es una cualidad. Por lo tanto, no es un adverbio, es un adjetivo. ¿Correcto? Eh, la máquina nueva. Máquina refiere un ser, no un hecho. Por consiguiente, se trata de un sustantivo, más no de un adverbio. Entonces, el adverbio semánticamente, por su significado, no refiere cualidad ni refiere ser, refiere hecho, refiere situación, refiere circunstancia. Por ejemplo, ella baila así. Podría ser también ella baila allí. Ella baila mucho. Ella baila ahora. Esas últimas palabras de cada manifestación que he referido son adverbios porque revelan hechos, situaciones o circunstancias, a saber, de modo, de lugar, de tiempo, de cantidad. Entonces, el adverbio, definición semántica, refiere situación, hecho o circunstancia, pero no cualidad, tampoco ser menos acción, porque el elemento gramatical que revela acción es el verbo. Definición morfológica, ya por su forma, es invariable, pues carece de morfemas flexivos. Veamos, ella lloraba ayer. Entendemos que ayer es el adverbio por ser un hecho o situación. No tiene género, no tiene número, eh, ni necesita tenerlo, ¿sí? Ni necesita tenerlo. Entonces, el adverbio, morfológicamente, es invariable. Pero entiende, invariable en la justa medida que carece de morfemas flexivos de género y número. Empero, el adverbio puede ser primitivo, derivado, simple, compuesto, pero esas son otras confecciones o configuraciones estructurales o morfológicas. Aquí el punto está que normalmente es invariable, asúmase y entiéndase, porque no tiene morfemas flexivos de género y número como si lo tiene la palabra sustantiva niños, como si lo tiene la palabra adjetiva o bellos, como si lo tiene la palabra verbal cantaremos. Pero el verbo no requiere, en lo absoluto, de género ni número, que sí el sustantivo, el adjetivo y el verbo reportan.
¿Ah? Ahora definición sintáctica, ya no por su significado semántico, ni por su estructura o forma morfológica, sino por su función sintáctica. Modifica a un adjetivo, verbo o adverbio. ¿Qué significa eso? Y coloquialmente hablando, que acompaña, en ese orden que tú estás viendo, acompaña a una cualidad, a una acción o a otro hecho. Funcionalmente, modifica, correcto, modifica a un adjetivo, verbo o a otro adverbio. Veamos los ejemplos. Ella es muy linda. Muy es un adverbio que está acompañando a linda, que es un adjetivo. Ella comió mucho. Mucho está acompañando a comió. Mucho es un adverbio, está acompañando a comió, que es un verbo. Tan pronto, tan es un adverbio que está acompañando a pronto, que es otro adverbio. Entonces, sintácticamente, de manera funcional, correcto, el adverbio, eh, formalmente digo, es una expansión del elemento central al que se refiere. Ya una cualidad, mira la pantalla en ese orden, una acción o de un hecho, ¿cierto? Muy bien, es una expansión. Ese funcionalmente, coloquialmente hablando, acompaña a un adjetivo, a un verbo, a otro adverbio. ¿Quedó claro? Y lexicológicamente, es decir, por su presencia en el diccionario, tiene inventario que cerrado. Vamos a demostrar eso. En el vector del tiempo, digo ayer, hoy, mañana, no hay una cuarta dimensión. Profesor, y anteayer es ayer, pero es antes. Pasado mañana es mañana, pero pasado. Correcto. Entonces, no hay una cuarta qué dimensión. En el espectro espacial, digo aquí, ahí, allí, no hay una cuarta dimensión. Profesor, y si digo acá, es cerca aquí, y allá es cerca allí. Entonces, lexicológicamente tiene inventario cerrado. Solamente hay un grupo de adverbios que tienen inventario abierto, los que terminan en el sufijo mente, ¿correcto? En alguna época la palabra cortésmente no ha existido, pero cortés ya existía, es un adjetivo. En alguna época la palabra primeramente no ha existido, pero sí existía primera. Es un determinante. ¿Qué quiere decir esto? Que si a un determinante, un adjetivo que nace, que se genera, que se inventa el hombre castellano, se le incluye el sufijo mente, entonces quiere decir que nace un adverbio. Pero ojo, solamente este tipo de adverbios derivados que terminan el sufijo mente tienen inventario abierto, pero los demás no. Hay que tener mucho cuidado con los libros porque en los textos figura que todos los adverbios tienen inventario abierto, lo cual es pues una actitud supina, cerdesca, ¿no? Chauchesca respecto a lo que es el debido análisis. ¿Correcto? Muy bien. Gramatical. Ahora bien, en correspondencia a esa definición, veamos la clasificación del adverbio. La clasificación del adverbio es así. Tenemos clasificación semántica, morfológica y sintáctica, por su significado. Mira la retaíla de adverbios que comparto contigo. Incluso alguien podría decir más de lo debido, pero aquí aplicamos lo que la abuela dice, ¿no? Más vale que sobra que falte. Así que con mucho cariño para ustedes este material a través de nuestra promotoría, ¿sí? Muy bien, tenemos adverbios de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad. ¿Qué más? Tenemos adverbios de intensidad, deseo, afirmación, negación, duda, orden. Desde inclusión hasta distribución, correcto, es para tu bagaje cultural. Asumo que desde inclusión hasta distribución no viene en el examen de admisión, pese a que estos adverbios están reconocidos por la RAE. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Villarreal, Callao, por extensión San Marcos, Uni, etcétera, preguntan desde tiempo hasta orden. Y ahí tienes adverbios harto conocidos, pero digamos que hogaño y antaño no los conocías en el tiempo, ya los tienes. Doquiera, todos los conoces, pero doquiera no, ya lo tienes en lugar. En modo, todos esos los conoces. En cantidad, también. En intensidad, muy y tan. Si yo digo eres muy bella o eres tan feo, no me estoy refiriendo a cantidad, es intensidad. Intensidad. ¿Sí? Intensidad. Porque muy bella es bellísima y tan feo es feísimo.
Deseo, el único que se tiene es ojalá. Afirmación, los conoces todo. Y ahí empezamos a darnos cuenta que hay un montón de adverbios que terminan en sufijo mente, que no solamente son de modo que nos han enseñado en el colegio así, porque los adverbios derivados terminados en sufijo mente pueden ser, lo estás viendo tú en la pantalla, puede ser de afirmación, de duda, de orden, ¿cierto? Y hasta de cantidad, ¿no? Hartamente, hasta de tiempo, eventualmente, o hasta de lugar, mundialmente. Entonces, pues, cuando un profesor te dice en el colegio, todos los adverbios terminados en mente son de modo, está hablando de tonterías, burradas, pues, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, ¿sí? Listo, pero continuemos. En los de negación los conoces tú todos, en los de duda los conoces todo. Más bien la palabra quizás sea poco conocido para algunos de ustedes, también es de duda. Y orden, primeramente, seguidamente, finalmente. En pleno 2023, decir que la palabra primeramente no existe, pues es una falta de respeto a la inteligencia, ¿no? ¿Cierto? Primeramente, por supuesto que existe, ¿no? Alguien seguramente dice, no se dice primeramente, sino se dice en primer lugar. Tonterías, pues, es como decir, no le digas el Hijo de Dios, dile Jesús, cuando es lo mismo, ¿no? Y por otro lado, apliquemos lógica lingüística, ¿no? Primeramente quiero decirles que estoy contento con ustedes, seguidamente que van a aprender conmigo, finalmente que van a ingresar a la vida, ¿no? Entonces sí, existe. Además, primeramente aparecen las obras de Unamuno, de Vargas Llosa, etcétera, ¿no? Entonces, primeramente, pues sí existe, eso no está en discusión, ¿no? Correcto, y es adverbio de orden. Bien, ahí tienen los otros adverbios, ¿sí? Y pues vamos a continuar, ¿sí? Clasificación semántica. Ahora, la clasificación morfológica, diciéndote que hay dos grupos de adverbios, ¿verdad? Además de los referidos, que tienen sus bémoles, ¿no? Y no hay que confundirlos. Los relativos, ahí dice dónde, cuándo, cuánto y cómo. Los que pueden llevar tilde o no. Si no llevan tilde son relativos. Y si llevan tilde son enfáticos. Y por supuesto que si son enfáticos pueden ser interrogativos o exclamativos. Del por qué se llama relativo te lo explico líneas abajo. Del por qué enfático es porque puede ser interrogativo, exclamativo y enfatizan, vigorizan, realzan, pues, ¿no? Básicamente nos interesa el, el relativo, que líneas abajo explico. Ahora, clasificación morfológica por su origen. Estamos refiriéndonos ya no a lo semántico, significado, sino a lo morfológico formal. ¿Ah? Por su origen puede ser primitivo o puede ser ¿qué? Derivado. El primitivo reporta solamente raíz, morfema lexical, y el derivado, además de la raíz, reporta, correcto, un morfema derivativo. Para que no se me pierdan en el espacio, la raíz es como la del árbol, ¿verdad? Y los morfemas derivativos son como las ramas, son los agregados que van a incrementar el repertorio de palabras. ¿Por qué me interesa enseñarte esto? Seguramente más de uno va a decir, no, es mucho. No, no. En el examen te va a haber una pregunta que te va a precisar lo siguiente. Señale usted cuáles son los adverbios o cuántos adverbios hay. Y el alumno observa la pantalla, mira hacia dónde va la flechita, ¿correcto? El alumno asume y admite que los adverbios son ahora, lejos, mucho, pronto, bien y cerca. Eso te voy a contar, no te molestes conmigo, lo sabes tú un chiquito de 8 años, pero tú tienes que ir con otra mentalidad. ¿Por qué? Porque en el examen, vamos a hablar coloquialmente, te meten vicio, ¿correcto? Quieren que tú falles. Entonces sucede admitiendo que hay adverbios primitivos. Y está bien, pero eso lo sabes tú un chico de 8. A mí lo que me interesa es lo que está a la derecha. Mira, ve. ¿A qué se llama nuevamente adverbio primitivo? A los que solamente presentan raíz. Otra vez, ahora, lejos, mucho, pronto, bien y cerca. Está bien, bacán. Pero mira lo que dice acá, derivado. Dice, además de la raíz, reporta un morfema derivativo, un agregado que va a incrementar la familia de palabras, que puede ser un sufijo que va después de la raíz o un prefijo que va antes. ¿Qué dice ahí? Ahorita. Entonces, ahorita es un adverbio, pero ten la plena seguridad que más de uno y menos de tres de los que están aquí, si es que esta clase no lo hubieran escuchado y viene ahorita en el texto en el examen, dirían que eso no es adverbio. Es más de uno perdería el tiempo en esta disquisición, ¿no? ¿Ahorita o ahora? ¿Ahorita o ahora? ¿Cómo ahora va a ser ahorita si no tiene tamaño? Perdiendo el tiempo, tontamente.
Ahorita es un adverbio que está en diminutivo. Profesor, pero usted dijo que es invariable. Te dije que es invariable en género y número, pero te manifesté que puede ser primitivo, derivado, simple o compuesto. Entonces ahorita lo vas a contar si te dicen cuántos adverbios hay. De lejos, lejote, de mucho, muchísimo, de pronto, prontamente. Y si te das cuenta, esta clase está súper estructurada porque ahorita es un adverbio correcto derivado diminutivo. No siempre es tamaño, ¿ah? Lejote es un adverbio derivativo aumentativo. Entonces, lejote, tú cuéntalo. Si viene en el examen y te dice cuántos adverbios hay, ¿no? No vas a estar en la duda, pucha, será o no será, ¿no? Muchísimo es un adverbio derivado ya no en diminutivo ni aumentativo, sino en intensidad. Y pronto, prontamente, prontamente es un adverbio derivado, pero ya no en diminutivo, ni aumentativo, ni en intensidad, sino en modo. Pero estas cuatro palabras tienen sufijo, es decir, un morfema gramatical o un añadido que incrementa la familia de palabras que está después de la raíz, pero también puede estar antes. Y ahí que dice, súper bien, yo estoy súper bien. Adverbio de modo, pero con prefijo súper. Y la raíz está después. O la casa está requete cerca. También. Por extensión, antes de continuar, si yo digo ahorita, correcto, correcto, si yo digo ahorita, también son válidas otras formas, ¿no? Como aquisito. Aquisito también es correcto. Lo que pasa que el prejuicio lingüístico nos hace pensar así, ¿no? Aquisito, ¿cómo aquisito va a valer? Pero ¿por qué no va a valer? Si aquí es un adverbio y le estás poniendo hito, aquisito. Lo que pasa que ese prejuicio lingüístico tiene que ser entendido desde el punto de vista social, ¿no? Ah, o sea que ahorita sí existe y aquisito no existe. ¿Por qué, pues? Ah, lo que pasa que ahorita, pues, dicen la urbe, pues, en la metrópoli, en la parte costera, el otro término, ahorita, ¿no? Ahorita se dicen en la parte costera, pero en el Ande, aquisito, por eso no vale, no te pases, ¿ah? Así que aquisito también es correcto. ¿Queda claro? Muy bien. Y si se asume que no es así, te metes en la polémica. Porque aquí es raíz, pues. ¿Y qué le pones? Aquisito. Si ahorita es válido, aquisito también es válido. Profe, si yo estoy escribiendo un cuento, una novela, hazlo. Bacán. Sí, correcto. Estarías emulando a José María, ¿qué? Arguedas. ¿Correcto? O sea que no hay ningún inconveniente en utilizar aquisito. Ahora bien, por su estructura, puede ser simple o compuesto. Simple reporta solamente una raíz. El compuesto revela varias raíces. Veamos lo que tú conoces desde los 8 años, yo también. Ayer, mañana, prisa y dónde son simples. Pero a mí me interesa lo que está al costado, compuestos. Si en el texto te dice cuáles son los adverbios o cuenta los adverbios, tú tienes que contar anteayer, a pasado mañana, a prisa y a donde quiera. Porque también son adverbios, también lo son, pero son compuestos en la medida que viene a ser el resultado de una sumatoria de elementos internos que después de todo son independientes, ¿no? Ante, ayer, pero que ahí se constituyen como uno solo. Pasado, mañana, pero que ahí se constituyen como uno solo. A, prisa, que son independientes, pero se constituyen como uno solo. Lo mismo sucede con donde quiera. Correcto, así que anteayer es un adverbio, pasado mañana es un adverbio, prisa es un adverbio, donde quiera es un adverbio, son adverbios compuestos que están constituidos por elementos que previamente han sido independientes, ¿sí? Lo interesante, el valor agregado de la clase, es que los compuestos que tú estás viendo son diferentes. Mira, ve, en anteayer están adheridos, en pasado mañana no están adheridos, pese a que tiene un solo significado, evidencia la presencia de una pausa. En aprisa, prisa, que es un adverbio, se ha adherido a una preposición a, que como conector de manera independiente existe. Y en donde quiera es más alucinante, porque el adverbio donde se ha adherido a un verbo, ¿ah? Entonces también son adverbios compuestos. ¿Queda claro? Muy bien. Todo esto en aras a que respondas bien tu examen, ¿sí? Continuamos. Locución. ¿Qué es la locución? Es una frase famosa, típica y fija. Famosa porque todo el mundo debe conocerlo. Típica porque viene de la época de las abuelas de las abuelas. Fija porque no se puede cambiar.
Y a mí me da mucha pena que en los libros diga que las locuciones son de modo. Te pase, pues, las locuciones pueden ser de lo que al hablante le dé la gana. A ver, tú y yo hablaremos en un 2 por 3. Tú y yo hablaremos rápidamente. Modo. Llueve a cántaros. Llueve abundantemente. Cantidad. En realidad ella me aceptó. Sí me aceptó. Afirmación. En el acto lo haré. Ahora lo haré. Tiempo. Vamos todos a bordo, vamos todos ahí. Lugar. Entonces las locuciones son de diverso tipo, ¿no? Otro ejemplo, en efecto. En efecto es afirmación, correcto, en efecto. Otro más, otro más. Hablaremos a calzón quitado hablaremos seriamente, de modo. ¿Ah? Entonces ahí tenemos las locuciones. Queda. Y ahora vamos a la clasificación sintáctica. Te dije que modifica, lo dije en su definición, a un adjetivo, un verbo, un adverbio. Dígase de otra manera, acompaña en ese orden a una cualidad, a una acción y a otro hecho. ¿Cierto? Muy bien. Es decir, cuando modifica, funcionalmente son expansiones de las palabras más importantes que son adjetivo, verbo y adverbio. Son expansiones. Coloquialmente hay que acompañar. Y ahora hay que comprobar si eso es cierto. Ella es muy bella. Muy es un adjetivo, un adverbio que está acompañando a bella. Modifica un adjetivo. Nótese que los adverbios están con mayúscula, ¿ya? Modifica el verbo. Ella comió mucho. Mucho acompaña a comió. Modifica verbo. Ella llegó tan pronto, tan acompaña pronto, que es otro adverbio. Y ahí está la clasificación sintáctica. Pero hay otras funciones con las que hay que tener cuidado. Pero esto es muy, pero muy, muy importante, ¿ya? Bien importante, ¿ya? Esto sí constituye la parte más eh, interesante, intensa de la clase. Veamos. Déjense llevar, ¿ah? Por favor, déjense llevar. Vean el cursor. Mi familia baila cuando se le ocurre, ¿cierto? Ya, un ratito, ¿ah? Mi familia baila cuando se le ocurre. Ya, ahí creo. Ahí está. Mi familia baila. ¿Qué dice ahí? Allí. Mi familia baila allí. ¿Correcto? Y ahí está. Mi familia baila allí. Entonces, el hablante puede decir esto. Mi familia baila allí. Sí, es una oración, pues, primariosa, ¿no? Con el adverbio allí, ¿cierto? Pero el hablante podría hablar en extenso de la siguiente manera. Mi familia baila cuando se le ocurre. Y sucede que cuando se le ocurre allí, como diría mi abuelita, es la misma soncera, sino que uno en sintetizado allí y el otro en ampliado cuando se le ocurre. Pero vamos al punto. ¿Qué es eso de que el adverbio puede ser proposición subordinada adverbial? Entendemos que el verbo de la oración es baila, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Quién baila allí? Mi familia. ¿Qué se dice en mi familia? Que baila allí. ¿Qué es lo mismo decir quién baila cuando se le ocurre en mi familia? ¿Qué se dice en mi familia? Que baila cuando se le ocurre. Entonces el verbo es baila. Pero de pronto vemos otro verbo que está aquí, ocurre. Y ese es un verbo secundario. Nadie puede decirme, profe, no entiendo, porque ya hemos convenido que el verbo de la oración es baila, ¿no? ¿Quién baila cuando se le ocurre? Mi familia. ¿Qué se dice en mi familia? Baila cuando se le ocurre. Ocurre es un verbo secundario. Su verdadero nombre es subordinado. Y tiene un conector anticipado al verbo secundario. ¿Cuál es? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se le ocurre? ¿Y por qué es el conector? Te voy a explicar. Sin el conector la oración no tiene sentido. Mi familia baila, se le ocurre, no tiene sentido. Dos, ese conector va antes del verbo subordinado. Y tres, puedes cambiarlo y si lo cambias, cambias el significado, pero no deja de ser adverbio. Correcto, conector. Mi familia baila donde se le ocurre, mi familia baila cómo se le ocurre. Correcto. Eh, Mi familia baila cómo se le ocurre, cuánto se le ocurre, dónde se le ocurre. Por lo tanto, ha quedado demostrado que es un conector, primero porque sin este conector la oración no tiene sentido, puede ser canjeable y antes va antes del verbo subordinado. Y además hay algo importante, pues, ¿no?
que cuando se le ocurre equivale allí. Basta que tú veas un verbo secundario o subordinado y un conector previo, toda esa manifestación que equivale a ese término, ¿cierto? Es proposición subordinada adverbial. Profe, he entendido, pero no he entendido. ¿Cómo es esa locura? A ver, veamos. La proposición subordinada adverbial, equivalente a una palabra adverbial, está constituido por un conector encabezante, ¿cierto? Y por un verbo secundario, que en este caso es conector cuando y verbo secundario ocurre. Todo eso que está en negrita se equivale allí. Si tú ves esa estructura, no dudes en señalar que es una proposición subordinada adverbial. ¿Ya? Si quieres voy a hacer una oración aquí en el chat, ¿ya? Va, ¿qué dice aquí? Elena cocina como los dioses le dicen. Ya. Eh, Eso es equivalente a lo siguiente. Elena cocina así, pero no quiero decir así. No me da la gana de decir así. Y termino diciendo Elena cocina como los dioses lo dicen. Entonces el verbo es cocina. Porque ¿quién cocina así? Elena. ¿Qué se dice de Elena cocina así? ¿Quién cocina como Dios, como los dioses le dicen Elena? ¿Qué se dice de Elena que cocina como los dioses le dicen? Entonces, el verbo es cocina, pues, verbo principal, pues. Y el verbo secundario subordinado es dicen. Y el conector, ¿cuál es? ¿Cómo? Porque sin cómo no tiene sentido y como conector va antes y encabeza la proposición subordinada. Y por otro lado, yo puedo cambiarlo, pero cambia el significado, ¿no? Elena cocina donde los dioses le dicen, cuando los dioses le dicen o cuánto los dioses le digan. Queda proposición subordinada adverbial. Y dicho sea de paso, con el cambio de conector puede ser proposición subordinada adverbial de tiempo, de modo, de lugar y de cantidad. Así que no todo lo que brilla es oro, pues muchachos, porque hay academias que pululan. Chicos, chicos, que el adverbio es aquí, ayer, así, bastante. Yo también lo he dicho, pero no me he quedado ahí, ¿no? Y se acabó, y el alumno termina pensando que el adverbio ya lo aprendió. Está mal, pues, muchachos, eso está recontra mal. Ese es tener una visión chata, minúscula, apocada, eh, chauchesca, cacósmica, cojudogénica, de lo que viene a ser el análisis gramatical. Pues esas academias no sirven, pero esas son las que más se farolean, ¿ah? Que somos lo máximo, que tenemos los mejores profes, y etcétera, ¿no? Es una estafa total. Acá no, señor. Aquí, en APREVI, ¿cierto? ¿Sí? Estudiamos como corresponde. Seguimos la filosofía del maestro Bertrán. Aquí se estudia porque aquí se quiere ingresar, señor. Acá las cosas son claras. Acá no nos estamos con medias tintas. Y mejor continuemos, ¿sí? Así que el adverbio, repito, ¿qué puede ser? Modificar un adjetivo a un verbo, a otro adverbio, ser proposición subordinada adverbial, y este es un regalo caído del cielo. Puede ser modificador de la oración. Cuando tú veas que una manifestación empieza con una palabra que termina en sufijo mente como adverbio, entonces eso va a funcionar como modificador de la oración. Mira, a ver, lee. Rápidamente, coma, trasladaron a ese paciente al hospital. Entonces, rápidamente no está modificando al verbo, ¿ah? A ver, miren, escuchen, ya, uno, dos, tres, vamos por aquí. ¿Qué dice? Ella comió mucho. Mucho está modificando o acompañando solamente a comió, nada más, independientemente del ser, ¿sí o no? Ella comió mucho. Ya sea él o ella, mucho acompaña a comió, ¿cierto? Bacán. Y además que estos adverbios, en el caso de la B modifica el verbo, va después del verbo, después del verbo. En cambio, mira acá. Aquí el adverbio no va después del verbo, ¿ya? Va al inicio de la oración. Uno, dos, termina en mente. Tres, revela la presencia de la coma. O sea, tres rasgos fundamentales. Está al inicio de la oración. Termina en mente, solamente en mente, sí o sí mente, y presenta coma. Y si lo leemos y sabemos leer, leemos así, rápidamente, coma, trasladaron a ese paciente al hospital. Rápidamente no solamente implica trasladaron, ¿correcto? ¿Por qué? Porque por criterio semántico, el rápidamente se enlaza rápidamente con a ese paciente al hospital. Por lo tanto, rápidamente modifica, modifica toda la oración, es modificador de la oración, pero tiene tres rasgos distintivos.
que este tipo de adverbios tienen que estar al inicio de la oración, terminar en sufijo mente y evidenciar la presencia de la coma. ¿Correcto? Y la demostración científica, que eso es cierto, es que rápidamente, miren, es igual a qué, a como se lo exigieron. O sea, la persona pudo haber dicho, ¿no? Como se lo exigieron, trasladaron a ese hospital, a ese paciente al hospital, pero la persona en ese contexto no quiere hablar en largo, no quiere decir cómo se lo exigieron, sino rápidamente. Entonces el adverbio tiene 5 funciones. Modifica adverbio, adjetivo, adverbo, está presente en una proposición subordinada adverbial, que fácilmente es equivalente a una palabra, y también cumple la función de modificador de la oración en la justa medida en que termina en sufijo mente, va con coma y está al inicio, y por último, sintetiza una manifestación larga, en este caso como se lo exigieron. Ahora bien, ese adverbio rápidamente es de modo, pero yo ya te he dicho que el adverbio que termina en mente puede ser de tiempo, eventualmente coma, de probabilidad, de posibilidad, probablemente coma, de afirmación, efectivamente coma, de modo, alegremente coma, de orden, primeramente coma, de lugar, mundialmente coma. Así que estás aprendiendo, pero bastante. Sigamos. Oh, datos de oro. El solecismo. El solecismo es una construcción incorrecta, no es barbarismo. A muchos dicen, barbarismo, está mal dicho. No, acá no está mal dicho ni mal escrito, sino está mal construido. Cuando hablamos también construimos, así como lo hacen los constructores civiles, también nosotros hacemos, somos constructores lingüísticos. Entonces, vamos a sustentar esto, ¿ya? Solecismo es mala construcción de frases y de oraciones. Veamos, no se dice medias locas, es medio locas. No porque suene feo, acá no es cuestión de que suena feo, como dicen algunos profesores. Lo que pasa es que locas es un adjetivo y en este caso se está haciendo acompañar de un adverbio. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. ¿Y qué te dije al inicio de la clase? Que el adverbio no tiene género ni número. Entonces, ¿cómo diablo se va a decir medias locas? Si es un adverbio, es medio locas. ¿Ya? Medio locas, medio lindas, medio renegonas, medio coquetas. Pero profesor, ¿y las palabras medios y medias no se puede utilizar? Sí, pero que no sea adverbio. Ejemplo, las medias están sucias. Ese es adverbio. Me comí medias manzanas. Ese es determinante, ¿cierto? Pero acá no, porque es adverbio, no estamos estudiando eso. Luego el otro, tan es así. Nótese que aquí hay un verbo. ¿Cuál es? Es. Cuando tú ves el verbo, no puedes utilizar como adverbio tan. Es tanto es, tanto es, tanto es. Es como abajo, verbo vino. Entonces, si tú ves que hay verbo, nunca digas recién, sino recientemente, recientemente. Coloquialmente hablando, si hay verbos, se podría decir que los adverbios son las formas grandes, largas, no las formas apocadas. Profesor, ¿y nunca puedo utilizar tan? Sí, pero no con con el verbo, pero sí lo puedes utilizar con un adjetivo. Tan bella. No dices tanto bella, eres tanto bella, sino eres tan bella. Entiendas entonces que tan está reservado para el adjetivo, pero tan para el adjetivo, pero tanto para el adverbio, para el verbo, ¿cierto? Otra vez. Eres tan bella, el adverbio tan está reservado en esa forma apocada para el adjetivo, pero tanto está reservado para el verbo. No se dice recién vino, sino recientemente vino, ¿no? ¿Cierto? Sin apócope, con el verbo. Profesor, ¿y recién se puede utilizar? Sí, con el adjetivo. Recién matriculada, por ejemplo. ¿Recién qué? Recién matriculada. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Fue así que la conocí. Mal. Ese que es pernicioso. Fue así como la conocí. Fue ayer cuando la conocí. Fue aquí donde la conocí. Fue bastante cuánto gané. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Ese que es pernicioso. Cuando tú veas la preposición de, no puede ser adelante de, abajo de, atrás de, sino es delante de, debajo de, detrás de. Le habló despacio al oído, la clásica, todo el mundo habla así, no es despacio, sino le habló quedo al oído, quedo. No vino más nadie. Eso más bien es para el curso de literatura, no vino nadie más, es. Correcto, muy bien. Ella llegó muy tempranísimo. Oh, ¿qué es eso?
O dices, ella llegó tempranísimo, que ya está en grado superlativo, o ella llegó muy temprano. Pero decir ella llegó muy tempranísimo, hay un solecismo, correcto, que raya con la redundancia. Los gerundios son acciones que no tienen persona y por saberes previos conocemos que el gerundio termina en ando, yendo y yendo. Si tú lo colocas en una frase, en una oración, siempre van a funcionar como adverbios, no solamente adverbios, sino como adverbios de qué? De modo. Veamos, pintó cantando. Ajá, cantando es un adverbio de modo, pero que genuinamente es un gerundio, cantando, ¿no? Porque no se puede decir yo cantando, tú cantando, él cantando. Entonces es una acción que no tiene persona, se llama verboide gerundio, pero que incluida en la frase va a funcionar como circunstancial de modo, ¿sí? Ahí está. Y acá, la número 3 es lo que me interesa, por eso te decía que hay que tener bastante que cuidado con el análisis, ¿sí, chicos? Muy bien. Lean por la número 3, me disculpan 30 segundos, ¿sí? Vayan leyendo la número 3. Bien, salud con agüita. Continuemos. A ver, vamos a ver. Observa, dice, muchos llorones, muchos lloran y lloran mucho. Un alumno desprevenido, aquí no hay ninguno, diría, ah, es la misma categoría. No, 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 no. Vamos a lo que nos interesa aquí, ¿no? Muchos llorones. Sabemos que llorones son seres, sustantivo. Por lo tanto, muchos es determinante. Profe, no entendí. Veamos. ¿Llorones son seres o no? Sí. Si son seres, ¿son referenciados por el sustantivo o no? Sí. Por consiguiente, ¿llorones son sustantivos? ¿Es sustantivo o no? Sí. Entonces, muchos que está acompañando, modificando el sustantivo, es determinante. ¿Ya? Es un determinante. Ujú. Determinante indefinido. Pero no hay que confundir papá con camote. Lloran, dice acá, muchos lloran. Lloran es verbo. Entonces, mucho, ¿qué es? Pronombre. Muchos lloran. En este caso, muchos no están modificando lloran. Muchos viene a ser el núcleo de una frase nominal que concuerda con el verbo, ¿cierto? En número y persona. O sea, mismo sujeto y predicado. ¿Correcto? Quedó. Pero acá, ¿qué dice? Lloran mucho. Acá hay varias cuestiones resaltantes. Primero, que muchos no está antes, sino está después. Va uno. Dos, que pese a que el verbo esté en número plural, mucho no está en número plural. Y no podría estar en número plural, porque es un adverbio. Si tú te das cuenta, en la primera muchos se refiere a las personas, y acá muchos lloran también a las personas. No más que la diferencia está que este es determinante porque está con sustantivo y este es pronombre porque está con verbo. Pero acá lloran mucho, no se refiere a las personas, ¿sí o no? Porque para empezar el verbo está en plural, pues. Entonces, mucho, primero no está antes, está después, va uno. Dos, no cambia de forma, y si no cambia de forma, ¿qué es? Adverbio. Y tres, mucho no se refiere a persona, porque el adverbio no se refiere a persona, el adverbio se refiere a hecho, se refiere a un hecho, a una situación. ¿De qué en este caso? De cantidad. Por lo tanto, es adverbio. ¿Salió? Hay que tener bastante cuidado, ¿ah? Listo. Cuatro, un adjetivo no se puede convertir en adverbio. Tu vecino es raro. Ah, ya, tu vecino es raro. Ese es verbo copulativo, raro es un atributo. Raro es igual a tú. Tu cualidad, en ese caso, ¿no? Adjetivo, cualidad. Tu vecino es raro, es curioso. Pero ahora le damos a la derecha.
Ella camina raro. No creo que tú leas ella camina curioso, sino ella camina raramente. Entonces, raramente raro ya no es adjetivo, sino es adverbio. Y el secreto secreto para no confundir es lo que dije hace un rato. Curioso es igual al vecino, pero raramente no es igual a ella. Entonces, en tu vecino es raro tenemos adjetivo y en ella camina raro tenemos un adverbio. Continuemos. Pero también hay otro detalle. Tengan cuidado, ¿ah? Hay adverbios que a veces cambian de categoría por alguna razón asistida. Veamos. Regresó ayer, es adverbio. Pero mira lo que dice al costado. El ayer trae recuerdos. Bueno, veamos. ¿Qué trae recuerdos? El ayer. ¿Qué se dice del ayer? Que trae recuerdos. Ahí ayer se ha transcategorizado. Ha dejado de ser un adverbio para convertirse en ¿qué? En un sustantivo. Llamémoslo así por la presencia del artículo. Por la presencia del modificador directo artículo, que es una expansión de ayer. Coloquialmente hablando, se ha convertido en sustantivo por culpa del artículo. ¿Y por qué? Porque cuando alguien dice el ayer trae recuerdos, ya lo está tratando ayer no como un hecho, sino como un ser abstracto. Ahora vamos a las 6. Un adverbio se puede convertir en adjetivo. Ella está bien, ese es adverbio, ¿no? Está bien. ¿Cómo está? Bien, adverbio de modo. Pero mira lo que dice al costado, en poético, en connotativo. Ese chico bien compró un carrazo. Profe, pero en el diccionario no aparece bien como si fuera un pituco, un aristócrata. No, pues, por eso te entre comillas. Eso depende del contexto. Ese chico adinerado, dice ahí, compró un carrazo. Pero insisto, profe, esa palabra está con ese significado diccionario. No, pero por eso te entre comillas, porque está resaltando que esta es una oración connotativa, cuasi poética. 7, un sustantivo puede convertirse en adverbio. Sí, eso sí. Mina es un socavón, es un sustantivo, es un ser concreto, ¿cierto? Ya. Pero la gente que dice, eso vale una mina, y ahí mina no es sustantivo, no vayas a marcar que es un sustantivo, eso significa eso vale bastante, que compromete a mina y a una, ese es un adverbio, ¿ya? Ese es un adverbio, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que el sustantivo mina, una mina, se ha convertido en adverbio. La número 8, importantísima, 8. Todo el mundo piensa que lo que termina en mente es adverbio. Yo mismo lo he dicho, pero no es lo mismo decir tempranamente que vehemente. Profesor, ¿por qué tempranamente es adverbio y mente es adjetivo? Escucha, en tempranamente, eso sí lo señalé, temprana por sí solo existe. Temprana por sí solo es una palabra con raíz adjetiva, que si tú le pones sufijo mente le conviertes en adverbio, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero en vehemente ve no existe por sí solo. Entonces, ese es el adjetivo. Entonces, yo voy a poner una palabra en el chat. ¿Cómo me gustaría que ustedes participen? Inclemente, ¿qué es? Incle no existe. ¿Qué es? ¿Adverbio o es adjetivo? Eso te va a venir. Entonces la gente dice que termine en mente. El profe me dijo que todo lo que termina en mente es adverbio. Pero acá yo te estoy compartiendo el truquito, pues que incle por sí solo no existe. Entonces, inclemente no es adverbio. Es un adjetivo. Adjetivo. Queda perfecto, muy bien. ¿Cuáles son los adjetivos? Vehemente, inclemente, dirimente. Y los adverbios, tempranamente, cortésmente, fríamente. Ahora, 9. Lejísimos y bellísimos. Todo el mundo piensa que lo que tiene isim es adjetivo, ¿no? Bellísimo, ¿no? Amicísimo, fortísimo, sacratísimo, ¿no? Pero también puede ser un adverbio, pues, lejísimo, lejísimo, lejísimo. Correcto, muy bien, adverbio. Porque finalmente bellísimo viene de bello y lejísimo viene de lejos. 9, adverbios agrupados que se canjean por uno solo. Casi tan increíblemente mal, peor. Ajá, su madre, mira, todo eso equivale a una sola palabra. Quizás demasiado poco frecuentemente, esporádicamente. Y acá en la 10, no confundas, ¿ah? Prefiero leerla de abajo todavía. Ella vive más lejos que tú. Es adverbio de comparación, de superioridad.
Pero mira en la parte de arriba, ella vive más alejada que tú. Alejada no es adverbio, es adjetivo. Por eso es que es correcto decir chica alejada, adjetivo, pero no es correcto decir chica lejos. ¿Has entendido? Entonces, lejos es adverbio, pero alejada no es adverbio, es adjetivo. Pero la gente que postula piensa que alejada es adverbio, no. Y el truquito es eh, eso, ¿no? Chico alejado, pero no, no siempre chico lejos. 11, mira cuántos datos. El adjetivo deja de ser tal para convertirse en una locución verbal. Ella hila fino. Ya, ella hila fino. ¿Qué significa hila fino? Planea. Ella pica alto. ¿Qué es? Ella aspira, adverbio. Quiere decir que en ella hila fino, tú no puedes decir, ah, hilo es verbo y fino es adjetivo. Y en ella pica alto, ah, pico es verbo y alto es adjetivo. No, tiene un solo significado, ¿no? Ella hila fino es ella planea y ella pica alto es ella aspira. Y acá está lo del relativo. Observa, lo del relativo que te prometí. No confundas adverbios relativos con pronombres relativos. Para empezar, los adverbios relativos solamente son cuatro. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cierto? Pero para que sean adverbios relativos tienen que estar después de un verbo. Yo bailo como deseo. Yo bailo donde deseo. Yo bailo cuando deseo. Yo bailo cuánto deseo. Son adverbios relativos y tienen que estar después de un verbo. Pero lo que me aflige, me desespera, me preocupa es lo de abajo. La forma como me miras me gusta. Cómo no está después de un verbo, sino después de un sustantivo. Mira, ¿ves? ¿Cómo está después de un sustantivo? Si está después de un sustantivo, ese cómo, dónde, cuándo, cuánto, ya no son adverbios, porque te repito, como lo quito, que los adverbios están después del verbo, que es acción. Pero si están después del sustantivo, que son seres, son pronombres relativos. Pronombres relativos, y ahí está. Y ahora estamos en la 13. Dice, no confundas interrogativos como determinantes. A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué, cuál, cuánto son determinantes? Observen, ¿ah? Observen. ¿Qué, cuál, cuánto? O sea, no todo lo que lleva tilde es adverbio enfático. ¿Qué, cuál, cuánto son determinantes porque acompañan un sustantivo? ¿Qué proyecto? ¿Cuál modelito? ¿Cuánto tiempo? Ninguno de estos tres es definitivamente ni pronombre ni adverbio. ¿Por qué? Porque están acompañando estas palabras al sustantivo. Entonces son determinantes. Pero ahora mira acá. Como pronombres, qué, quién, cuál y cuándo, cuando acompañan a un verbo. Mira, ¿qué sucedió? ¿Quién organizará? ¿Cuál es tu color? ¿Cuánto traerás? Entonces esos son pronombres enfáticos porque están al costado de verbos. Pero a nosotros lo que nos interesa es lo que está acá abajo, pues. Pero profesor, ¿y por qué no fue directamente el grano? Porque yo quiero que entiendas que no todos los pronombres interrogativos y exclamativos con tilde son adverbios. ¿Qué, cuál, cuántos son determinantes con sustantivos? Y los pronombres son qué, quién, cuál y cuánto con verbos. Pero acá recién están como adverbios. Mira, ¿eh? ¿Cuándo, cuánto, cómo, dónde, a dónde admiten compuestos? Ahí está. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo ocurrió con verbo? ¿Cuánto duermes con verbo? ¿Cómo murió con verbo? ¿Dónde están con verbo? ¿A dónde fue con verbo? Y ahí termina prácticamente la clase. Espero que hayan aprendido. Y ahora vamos a las preguntitas, ¿sí? Vamos a las preguntas. ¿Han entendido, verdad, chicos? Hemos estudiado como nunca el tema de la categoría gramatical del adverbio. Ahora vamos a ver. Ahí está el material, qué bonito material, siempre lo digo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué bonito material. Muy bien. Ahí está el adverbio, ahí está el adverbio. Primera pregunta, vamos. Vamos a las preguntas, ¿ya? Son 10 de la mañana, estamos de las 9 y hemos aprovechado el tiempo.
Lean la primera, la segunda y la tercera pregunta, por favor, ¿sí? Para la respuesta consecutiva de estas en 2 minutos. Vamos, campeones. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta a la primera pregunta? ¿Qué dicen de todo lo que hemos estudiado? ¿Mm? Uno. A ver, ¿es categoría variable? No, porque no tiene género ni número. ¿Correcto? ¿Es diventario cerrado? Sí, pero hay un pequeño detalle. El grupo que termina en mente son de inventario abierto. Entonces, no es la respuesta. ¿Es categoría independiente? No, porque yo te dije que el adverbio modifica, es decir, acompaña. Vale resaltar, es una expansión de ¿qué? De un adjetivo, de un verbo o de otro adverbio. No puede ser. D, funciona como circunstancial. Sí, el adverbio es un hecho, una situación, una circunstancia. Correcto, es un circunstancial. Yo canté ayer. ¿Cuándo canté ayer? Circunstancial de tiempo. Semánticamente es complemento del sustantivo, nada que ver, no tiene nada que ver con el sustantivo. La respuesta de la número uno es la D. Correcto, uno, la D. Veamos. Uno de Dal. Dos, una de las siguientes alternativas presenta una famosa frase, famosa adverbial. ¿Cuál es? Participen a ver, ¿cuál es la famosa frase adverbial? Que equivale a una sola palabra. Yo te apuesto que amor puede ser, puede estar refiriéndose a un ser. ¿Cuál es la famosa frase adverbial? Espero, frase, locución. Dos, ¿cuál es la respuesta, chicos? Vamos. La respuesta de la dos es la C, de tanto en tanto. De tanto en tanto. De tanto en tanto me entero de las cosas, ¿no? Entonces, esa es una locución adverbial. Porque de tanto en tanto, ¿qué significa de tanto en tanto? De tanto en tanto me dirás la verdad. Poco a poco me dirás la verdad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué es una locución adverbial? Porque equivale a una sola palabra, ¿no? Paulatinamente, coma, me contarás la verdad. Ahí está, eso es. ¿Mm? Se sugiere que la locución lo atomices o lo canjees por una palabra que termina en mente y ya lo tienes. Profesor, ¿y por qué no puede ser de acuerdo con? De acuerdo con es según. Y también es una locución, pues es una locución preposicional. Ya de acuerdo con es según. Sin embargo, también es una locución, pero es una locución adversativa, que equivale a pero ya no como palabra, sino como frase. Así que la 2 es la C. La 3, ¿cuál será la respuesta de la 3? Vamos a ver. Ella estudiaba mientras esperaba la hora de su cita. Ajá, la 3. La respuesta, ¿cuál es? Ella estudiaba mientras, ya te dije que los adverbios relativos dónde, cómo, cuándo, cuánto, si están después del verbo son adverbios relativos. La respuesta es la D. Profe, pero no dice mientras. Sí, pues ahí nos mete en vicio en el examen, porque ahí debería decir cuándo. Ellos estudiaban cuando esperaban la hora de su cita. Entonces, ahí está utilizando sinónimos. La respuesta es la D. 3 es de Dal. 4. Muy bien, pero voy a poner acá. 3 es dedo. Y la 4. 4. ¿Cuál presenta adverbio de modo en la 4? Ya está ya.
Más allá, que está en la A, es de lugar. Demasiado es de cantidad. Con los brazos cruzados. Ah, ese es de modo. Vengan temprano, ese es de tiempo. Y la E es de modo. Pero ¿qué escogemos? Nosotros cuatro, habiendo dos respuestas, vamos a escoger la 4 es la E. ¿Por qué la 4 es la E? Porque dice verbio de modo, no dice locución. Si dijera locución, sería la C. Correcto. Muy bien. Tres dedo, cuatro enano. Y ahora viene la número 5. ¿Cuál no es adverbio? ¿Cuál no es adverbio? En la 5. Vamos. En la C, pues. Bien es adverbio de modo. Yo estoy bien. Suavemente es de modo. Ella me abrigó suavemente. Mientras, de tiempo. ¿Dónde? De lugar. La palabra es aunque. Aunque es una conjunción adversativa. Yo la amo, aunque ella me desprecia. Esa es conjunción adversativa tipo pero. 5, por lo tanto, es la C. 5 es la C. 6. ¿El adverbio es modificador de qué? En la 6, la respuesta es la E. ¿Sí o no? En la 6 es la E, porque puede ser modificador de adjetivo de verbo adverbio. De adjetivo, tan guapa. De verbo, baila así. De adverbio, muy cerca. 7. Sí, 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 en la 6 es la E. 6 es la E. Voy a poner, ¿verdad? 6 la E. Vamos a la 7. ¿Qué función cumple el elemento subrayado del siguiente? En esa casa hay muchos problemas. Bueno, esa es un adjetivo determinante. La respuesta es la A. Aquí, vamos a ver, en la 7. Adjetivo es la A, pero debe decir adjetivo determinante demostrativo. 8A. 8, perdón, E. 9. Una de las siguientes palabras puede funcionar como adverbio. ¿Cuál es la que puede funcionar como adverbio en la número 9? La E. ¿Dónde? Y relativo todavía, ¿sí o no? Yo bailo donde quiero. Pero eres es un verbo. Desde es preposición. Mío es pronombre. O también puede ser determinante, ¿no? Es mío o libro mío. Y pero es una conjunción adversativa. Respuesta de la 9 es la E. Muy bien, Lucila. 6 es la E. 7, muy bien. Ya se extrañaba la presencia de Lucila y sus compañeros en las respuestas, ¿sí? Muy bien, hoy día hemos empezado un poquito tarde por razones de fuerza mayor, pero estamos cumpliendo con el curso de lenguaje. Entonces, en la 6, perdón, es la E, sí. Entonces, en la 7, la respuesta estamos diciendo que es la A. ¿Estamos de acuerdo, no? En la 8, la respuesta es la C. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes palabras es invariable? El adverbio, pues, ¿cuál es? Hoy, pues. De peñón sale peñones, de ella sale ellas, de mirada, miradas, de caminé, caminaron. Pero el único que no tiene ningún morfema flexivo es el género, el adverbio, porque no tiene género ni tiene número, como hoy. 9. Una de las siguientes palabras puede funcionar como adverbio. ¿Cuál es? ¿Cuál de las siguientes palabras puede funcionar como adverbio en la número 9? La E, ¿sí o no? 9E. Ahí está, 9E. Ya está, ya. Confirmemos. 6E, 7A, 8C, 9E. 10. ¿Qué categoría es el elemento subrayado? Si mañana estuvieras a mi lado, ¿qué sería? Digo, adverbio, pues, la 10 es la C. 10 es la C, qué fácil es.
11. ¿Cuántos adverbios hay ahí? A ver, vamos, cuenten en la 11. ¿Cuántos adverbios hay en la 11? Vamos, vamos, participen. 3. ¿Cuáles son? A ver, yo en la 11 solamente veo yo veo uno. A ver, ¿cuál será? Siempre. A ver, veamos. Siempre, pero es la única. A ver, la es artículo. Última es determinante numeral ordinal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Noche es sustantivo, la noche. Será es verbo, siempre. La es artículo, mejor es sustantivo, porque está con un artículo. ¿Qué fue? Si yo digo yo estoy mejor, sí vale. Yo estoy bien, pero ahí dice la mejor. Ese es sustantivo. ¿Quedamos, Lucila? ¿Quedamos, compañeros, o estoy equivocado? A ver, digan, debatan, conversen con su yo interno o entre ustedes, a ver, que se genere la polémica. ¿Qué es mejor ahí? ¿Adverbio o sustantivo? Yo veo que dice la mejor, entonces es un sustantivo porque está con un artículo. Pero si yo dijera, no, yo soy el mejor, ahí sí sería adverbio. Entonces, ¿cuántos hay? ¿Cuál es la respuesta en la 11? La A, ¿no? ¿Sí o no? Claro, pues la 11 es la A. Queda. ¿Estamos de acuerdo, Lucila? ¿Sí estás de acuerdo, hija? A ver, listo, claro. Entonces hay que ver bien, ¿no? La mejor y mejor. Es como ayer y el ayer, pues, Lucila, ¿no? Yo regresé ayer, adverbio. Pero si yo digo, no, el ayer me trae recuerdo sustantivo, pues. Ya, vamos, 12. ¿En dónde hay un adverbio de tiempo? En la 12. ¿Dónde hay adverbio de tiempo? 12. Está fácil. La respuesta de la 12, ¿cuál es? La respuesta de la 12 es la B. La respuesta de la 13, ¿cuál es? ¿Cuál no es adverbio? Vamos, espero la respuesta de la 13. Pues, para es preposición. Para se encuentra en el grupo de conectores prepositivos. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para. Tienes razón. Apenas es adverbio. ¿Cuándo es adverbio? Bueno, ¿cuándo es adverbio de relativo, no? Dice desde, correcto, antes. Desde tiene un problema, ¿no? Desde puede ser preposición, ¿ah? ¿Sí? Desde ayer. Pero desde también puede ser, ¿qué cosa? Es un adverbio, ¿correcto? Perfecto, muy bien. Entonces la respuesta es para 13 casa. Profesor, demuestre usted que desde es adverbio. Desde ya. Desde ya, estoy de acuerdo con usted. Desde ya, acompañado por la palabra ya es sí. Cierto, muy bien. 14. Así que 13, la respuesta de la 13 es casa. Y en la 14, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuántos adverbios hay? A ver qué dicen. 14. ¿Cuál es la respuesta de la 14? En la 14, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el primer adverbio? ¿Cuándo? 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 ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Ayúdenme, por favor, no me abandonen. ¿Cuándo? Me parece que son 5, sí, ¿no? Sí, son 5, ¿sí? 5. ¿Cuándo? ¿Qué más? Pero en orden, en orden, en orden, en orden. ¿Cuándo? ¿Qué más? Quizás. Muy bien, hija. Quizás. Hoy. Tal vez mañana.
Sí, la respuesta es 5. La 14, ¿cuál es? En la 14 es la E. Sí, la 14 es la E. Sí, sí. Profesor, y ese, pero si vuelves, no, ese sí es una conjunción condicional. Y ahora veamos la pregunta número, bueno, en la 14 dijimos que es la E. La pregunta número 15 ahora. 15. ¿Cuál es la respuesta de la 15? 15, muchachos, 15. Uno de los enunciados presenta adverbio de modo. 15. No, dedo, no, nunca, nunca te perdonaré, jamás. Nunca es de negación. Así, parece que es así, ¿no? Ya. Ajá, la D. Veamos. Lo hizo así de otra manera. Muy bien. Ya, vamos a ver. Sí, pues es la D. Tiene razón la señorita. Es la D. Sí, sí, sí. Y en la A, ¿qué tenemos? De afirmación, ¿no? En la B, ¿de qué es? De duda. Nunca de negación. La D dice así. La respuesta es la D. Muy bien. Profe, y nadie sabía cómo. Está con tilde. Ese es enfático. Ese es enfático. Por lo tanto, la respuesta de la 15 es beso. 16. Una de las siguientes oraciones presenta adverbio relativo. El adverbio relativo es cuando está después del verbo. ¿Dónde, cómo, cuándo, cuánto? ¿Cuál es la respuesta? Sin tilde, por supuesto. ¿Dónde, cómo, cuándo, cuánto y sus sinónimos? ¿Cuál es la respuesta de la 16? Vamos, muchachos, vamos. Hoy o nunca, 16. 16. La C. Perfecto, es la C. Se quedó allí. ¿Qué significa allí atomizado? Donde lo dejaron. Verbo principal, quedó. Verbo subordinado, daron. Conector, ¿dónde? Sin el conector, ¿dónde? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Sí? Se quedó, lo dejaron. Está antes del verbo subordinado y puede cambiarse. Se quedó como lo dejaron, por ejemplo. Entonces, en la 16, perdón, la respuesta es la C. Sí, se quedó allí. Perfecto. 16 es fácil. 17, vamos. Ah, ese está interesante, ¿ah? A ver qué dice. Mientras haya esperanza, seguiremos luchando. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la respuesta de la 17? 17. Ujú. A ver, escuchen. No es la C. Profe, pero usted hace un ratito ha dicho que mientras es tiempo. Sí, escucha. Mientras yo duermo, mientras yo trabajo, tú duermes. Eso es tiempo. Pero lee bien, pues dice ahí. Mientras hay esperanza, seguiremos luchando. Ese mientras no significa cuándo. Cuando hay esperanza, ese significa exactamente, Lucila, eso significa sí. Si hay esperanza, hay lucha. Por lo tanto, eso no es adverbio. Ah, su madre. O sea, quiere decir que mientras puede ser tiempo, puede ser duda. Otra vez, profe, que no lo he entendido. Mientras yo trabajo, tú duermes. Ese no es condición. Eso es tiempo.
Cuando yo trabajo, tú duermes, ¿cierto? Pero dice, mientras hay esperanza, seguiremos luchando. Si hay esperanza, seguiremos luchando. La respuesta es la E. Hay que tener bastante cuidado. Y eso es lo que trata de decirnos la pregunta, ¿cierto? Muy bien. 18, 17 es la E. 18. ¿Cuál es la función sintáctica del adverbio? Ah, la función sintáctica es compañero del adjetivo, el adverbio y el verbo. Oficialmente expansión, oficialmente modificador. Entonces la respuesta es modificador de estos tres, pero no aparece eso. ¿Es modificador qué? Directo. Eso es. Modificador directo. Modificador directo, compañero directo del verbo, adverbio, correcto, del verbo, adverbio y de otro adverbio. En la 18 es la A. Pero hay un problema. ¿Cuál es ese pero? ¿Cierto, Lucila? Acá tenemos un problema, que esta pregunta es ambigua, porque sabemos que el modificador directo, así como se dice modificador directo, es modificador directo del sustantivo, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Artículo, determinante, ¿no? Entonces, si decimos que en la 18 es la A, alguien nos va a cuadrar y nos va a decir, sí, pero el adjetivo y el determinante también son adverbios del sustantivo. Pucha, que tienes razón, ¿no? Pero hay dos respuestas. Sí, pero te estás olvidando de una que sí o sí es su función. Por lo tanto, ¿cuál es la función de la 18? Ya sé, pero en la A debió haber aparecido modificador directo del adjetivo, del verbo y del adverbio. Así debió haber aparecido en honor a la verdad, porque ahí se puede confundir con el modificador directo del sustantivo. Entonces, lo único que nos queda, aunque no nos gusta la respuesta, es que es la C. ¿Por qué? Porque en realidad el adverbio es modificador directo del adjetivo, del adverbio, del verbo y por lo tanto es circunstancial. La respuesta de la 18, mejor respuesta es la C. Mejor respuesta es la C. Las otras no, desde ningún punto de vista. 19, una de esas de las oraciones no presenta adverbio. ¿Cuál es la que no presenta adverbio? Vamos, vamos, vamos. Ya hemos dicho que en la 17 es la E y que en la 18 es la C. Y en la 19, ¿cuál es? Donde no hay adverbio. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Vamos, vamos, 19. Ay, ay, ay. 19. Dedo, pues claro, pues. En la A hay uno. Bien, bien trabajado. El adverbio modifica un adjetivo. Si te portas así, ese sí no, así es de modo. Siempre de tiempo. Si puedes, ven a casa el martes. Eso es, profe, pero la B y la D tienen sí. Pero el problema no es ese, sino el problema es que en la B dice así. Así es adverbio. Luego sí hay en B y D, pero en la D sí no es pues adverbio, ese sí es una conjunción condicional. Y en la E es tan de tan grande. La respuesta de la 19 es la A. Ya, en la 19 es la D, correcto. 19 dedo. Y ya estamos en la última pregunta. Una de las siguientes oraciones presenta adverbio. ¿Cuál es la respuesta de la 20? ¿Dónde sí hay adverbio?
Vamos, vamos, chicos. La 20. ¿Cuál es la respuesta? ¿En dónde si hay un adverbio? Está facilito. La D. Claro, pues la D. En la A no hay. Tengo es verbo, lápiz es sustantivo y nuevos es adjetivo. La clase estuvo densa. La artículo, clase sustantivo, estuvo verbo, densa adjetivo. Tengo muchos problemas. Parece que la respuesta fuera la C. Pero ¿por qué la C no puede ser? Porque muchos, ya te enseñé eso, acompaña un sustantivo. Por lo tanto, eso es determinante. Si yo dijera muchos lloran, pronombre con verbo. Si yo digo como mucho, ese es adverbio, porque no está antes, está después y no cambia de forma. Acá tengo muchos problemas. Ese de allí es un determinante. No puede ser la respuesta en la 20, la C. La D sí, ella vive bien. ¿Cómo vive ella? Bien, circunstancial, ¿verdad? O adverbio de modo. Y en la E que dice, el bien está en las buenas obras, ahí definitivamente no hay, profe, pero bien sí, no, es que ya te enseñé eso. Ese es un elemento que es un sustantivo porque dice el bien, ¿correcto? Si yo digo yo estoy bien, ahí es adverbio. Está, que es un verbo, y en donde, en las grandes obras, todo eso es una manifestación que implica un circunstancial del lugar, pero ahí no hay ningún adverbio. ¿Queda claro? Por lo tanto, no hay que confundir. Ahora vean el chat y con eso termino. Mira lo que dice aquí. Hartos comen. Verbo más pronombre. Miren ahí. Hartos qué? Hartos come lones. ¿Eso qué cosa es? Eso es determinante más sustantivo. Sufren harto. Ahí que tenemos verbo más adverbio. Mira, ve. ¿Y qué dice aquí? Lo harto. Nos damos cuenta que en lo harto, lo, ahorita lo escribo, está ese artículo. Y harto viene a ser su sustantivo. Entonces, artículo más sustantivo. Otro, eso me hartó. Eso me hartó, ¿qué cosa viene a ser? Ese es un verbo. Eso me cansó. Y aquí, ¿qué dice? Estoy harto. Estoy harto significa estoy cansado. Verbo más adjetivo. ¿Y por qué equivale adjetivo a eso? Porque como adjetivo que es igual a que a estoy harto, estoy cansado. Eso es lo que está en el chat ahorita, cópialo inmediatamente. Por supuesto que te va a llegar este material y las preguntas, y espero que hayas estudiado como corresponde y debe ser. Mi más profundo agradecimiento a los alumnos que han escuchado la clase, nomás que deben participar un poco más, gracias a Jeremy, Ana María, Meidi, André, Anderson, Lucila, Jorge, Yasmín, Yaneri, Álvaro, Emily, Nicole, Melanie y al maestro también. Muchas gracias. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Gracias. Muy buenos días. Nos despedimos. A triunfar. Chévere. A repasar. Gracias. Disculpen por el impacto.